Lengua y cultura gastronómica italianas es un curso de formación permanente destinado a las personas interesadas y que deseen iniciarse en el italiano especializado en el ámbito culinario. Hoy les invitamos a conocer la gastronomía veneta, una cocina de sabores lejanos. Nos acompañan esta mañana Angélica Giordano. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y María Gracia Moreno Celeguín. Buenos días también. Buenos Las días. dos son profesoras del área de italiano del Departamento de Filologías Extranjeras. La región del Véneto cubre un vasto territorio desde el mar hasta las montañas, ofreciendo una serie de muy variados paisajes que, además del espíritu, son capaces de satisfacer incluso el estómago del viajero con sus sabrosos productos. Muchos son, de hecho, los ingredientes que ofrece la región, reflejando las antiguas tradiciones marineras de la República de Venecia, que con su comercio con el Medio y el Lejano Oriente han ido enriqueciendo y variando enormemente el recetario regional. ¿Cuáles son estos ingredientes que la República Veneciana transportaba desde Oriente? Bien, los buques mercantes venecianos trajeron a la ciudad de los canales la sal, la pimienta, el jengibre o el azafrán de la lejana China. Diferentes especias que estimularon la imaginación de los cocineros locales, fundiendo estos nuevos ingredientes con los propios de las provincias del interior, Treviso, Padua, Vicenza o Verona, dando lugar a un arte culinario único en su género, cuyas recetas se han hecho famosas en toda Italia, tanto por la originalidad como por el buen gusto. ¿Es muy variada la cocina en la región o ofrece platos que se consumen por igual en todas las provincias? Bueno, la cocina veneta nace en un tiempo remoto en el que la pesca, la caza y la agricultura se unieron para conformar con sus ingredientes unos productos únicos y característicos de la zona. Si bien difiere significativamente de una provincia a otra, especialmente comparando las zonas costeras de las de interior, tiene algunos ingredientes básicos en común, como el arroz, las verduras y sobre todo la polenta. Es sobre estos elementos fundamentales donde se han ido desarrollando diferentes recetas únicas y originales, nacidas de la fusión de la historia y de la tradición. María, ¿y cuáles son los platos cocinados con el arroz como ingrediente principal? Bueno, son muchos. A través de los comerciantes venecianos, el arroz llegó a la región proveniente del mundo árabe, comenzando a ser cultivado en las llanuras veronesas de Roverchiara y Palù a partir de la primera mitad del siglo XVI, donde actualmente se produce de hecho un arroz que se llama el vialone nano con la marca DOP. El terreno alcalino y las aguas del subsuelo de roca calcárea hacen de este arroz un ingrediente muy apreciado, especialmente en las recetas del famoso risotto. En la actualidad, el arroz es el ingrediente principal de más de 40 recetas de la gastronomía veneta, destacando el famoso risi e bisi, a base de arroz y guisantes, que por su consistencia, que no es ni muy densa ni muy líquida, viene considerado un plato a medio camino entre el risotto y la sopa. Es un plato habitual del invierno y de la primavera en las mesas vénetas. Y en la antigua tradición culinaria de la República de Venecia era el plato estrella en la celebración de la primavera y su preparación se ofrecía a los duques en los banquetes del palazzo. Eso es muy importante. En los banquetes del Palazzo Ducale, en los festejos del patrón San Marcos, que como todos sabemos es el patrón de la ciudad de Venecia, el 25 de abril. Sin embargo, el origen de este plato se considera aún más antiguo y se remonta a Bizancio, cocinado con caldo de verduras, sal pimentado y con un toque de perejil. Suele tener como otros ingredientes el bacon y la cebolla en zonas del interior o las almejas o la sepia en localidades costeras. Otros arroces destacables de la cocina veneta son, por ejemplo, el risotto a la chiotta, cocinado con pescado, gobio, el risotto con pesce e capesante, arroz con pescado y vieiras, o el risotto a la trevillana o risotto al radicchio, riquísimo, por cierto, este tipo de risotto, preparado con chalotas, vino tinto, caldo de verduras, bacon, sal, pimienta negra y tomillo, y la tradicional escarola roja del Treviso. Como ha dicho Angélica, se preparan estos platos con el radicchio, que es una de las verduras oriundas de esta región. ¿Cuáles son sus características y cómo se consume? Sí, el radicchio rosso trevillano se caracteriza por un intenso color rojo oscuro con rayas blancas, una textura crujiente y un sabor único ligeramente amargo.
Es una verdura de invierno muy versátil que puede utilizarse tanto en ensaladas crudas como en la preparación de platos cocinados, como pastas, arroces, crepes, tartas saladas, y es habitual verlo acompañado de ingredientes como nueces, manteca de cerdo, alubias o bacalao. Si bien su producción comenzó a popularizarse a mediados del siglo XIX, hay constancia de su existencia desde mediados del XVI, como puede apreciarse en algunos cuadros, por ejemplo, las bodas de Caná de Bassano en el Museo del Louvre. El radicchio rosso no solo puede disfrutarse en los antipasti, en crudo o cocinado, sino también incluso en postres, tés o incluso cervezas con su particular sabor. Angélica Giordano, ¿y qué otras verduras son habituales en las mesas de los vénetos? Bueno, pues a ver, en la cocina veneta también podemos deleitarnos con los espárragos blancos de Bassano, del Grappa, como acompañante de ensaladas, tortillas, carnes y pescados, o el apio de Verona, en risotos, pastas y ensalada. Otro plato muy típico es el camusiei ampezzani, una pasta de harina y huevo con un relleno de remolacha, requesón, queso rallado y aromatizado, con semillas de amapola, aunque en la provincia de Belluno la remolacha se sustituye por calabaza y espinacas. Y sin embargo, la polenta es uno de los alimentos básicos de la cocina de esta región. ¿Cuál es su origen y cómo se elabora? En efecto, era el alimento principal por excelencia de las legiones del antiguo Imperio Romano, y hoy en día sigue estando presente en la mesa de los comensales vénetos. Elaborada a partir de harina de maíz, resulta ideal como acompañante de casi cualquier plato. Su origen se remonta a los antiguos griegos, que elaboraban una especie de potaje a partir de harina de cebada. En tiempos del Imperio Romano se comenzó a conocer con el nombre de pullimentum, y posteriormente el término evolucionaría como pulenta, elaborada con harina de centeno o farro, que es un cultivo emparentado con el trigo. Si tras los viajes de Cristóbal Colón en 1492 comenzaría a difundirse el uso del maíz por Europa. En Italia, a mediados del siglo XVII, y gracias a la climatología de la zona norte, comenzó a generalizarse su cultivo, convirtiéndose en un ingrediente fundamental para la elaboración de la polenta. Tradicionalmente se realizaba una cocción lenta de más de hora y media, mientras se removía continuamente para desarrollar todo su sabor, en una olla de cobre llamada paiolo. En épocas de posguerra era considerado un alimento de pobres, debido al bajo coste de esta harina, y hoy, sin embargo, cada vez se aprecia más por sus valores nutritivos y sus virtudes culinarias, tanto que la polenta en las mesas vénetas es muy habitual que sea sustituta del pan. Eso es. E incluso este alimento se ha extendido por numerosos países como Suiza, Austria, Croacia, Rumanía, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Chile e incluso Perú, adaptándose a los usos y tradiciones de cada uno y aumentando considerablemente las distintas formas de preparar este delicioso alimento. En el Véneto actual se utiliza primordialmente como acompañante de carnes, pescados o quesos. Sin embargo, no es de extrañar ver la polenta en todo tipo de elaboraciones, tanto saladas como dulces, como los zaletti, una galleta típica veneciana con piñones, uvas, pasas y aroma de limón. Pero por lo que estáis contando se me plantea una duda. ¿En el Véneto entonces no se come pasta? La gastronomía véneta es mucho más extensa. Y cómo no, no podía faltar la pasta, claro que sí, en una pequeña localidad. Colonia Véneta. Nació el mítico cocinero Giovanni Rana, muy conocido en todo el mundo, creador de la marca de pasta que lleva su nombre. Los formatos de pasta fresca habitual en el Véneto son los bigoli, los tortelli y los gnocchi. Los bigoli son una especie de espagueti gruesos y largos cuya principal característica es su rugosidad, lo cual le permite retener salsas y condimentos. Típicos son los bigoli con l'anatra, bigoli con pato, que aunque originarios de la ciudad de Tiene, Vicenza, se extendieron por toda la región. Según la receta tradicional, se deben cocer los bigoli en el caldo graso en el que previamente se ha hervido el pato y servirlos con el pato troceado y una salsa con zanahoria, cebolla, perejil, mantequilla, ajo, apio y aromatizada con salvia y laurel. También son típicos los bigolis con anchoas o con salsa de calabaza. ¿Y cómo se preparan los tortelli y los gnocchi?
Bueno, los tortelli, que aquí son conocidos como raviolis, suelen ir rellenos de calabaza, sobre todo en la ciudad de Mantova, de donde son originarios. Se sirven de un modo muy sencillo, simplemente con mantequilla y un toque de salvia. Los gnocchi, que están hechos de harina y de patata, suelen acompañarse de un ragú, una salsa de carne o con los quesos tradicionales de la zona. ¿Y qué nos podéis contar de otros productos como, por ejemplo, los embutidos o los quesos? Uy, los quesos vénetos, reconocidos y con denominación de origen, son el Asiago de Vicenza, cuyo origen se remonta al siglo X. El Grana Padano, ya famosísimo y muy conocido en todo el mundo, y riquísimo, producido desde el siglo XII. El Montasio, el Taleggio, el Monte Veronese, el Provolone Valpadana, riquísimo también, que si bien era originario del sur del país, la producción actual más importante procede del norte. En cuanto a los embutidos, es una región con un rico patrimonio, como la sorpresa vicentina, una especie de salami curado, la bondiola del Basso Polesine o la salchicha de Asiago, que bien sirven para ser acompañados por la omnipresente polenta. Pero además, al ser una región con salida al mar, ¿la cocina véneta ofrece variedad de platos elaborados a base de pescado? Sí, así es. En la zona también ofrece una amplia variedad de platos a base de pescados y mariscos, entre ellos pues vieiras, centollos, cangrejos, sepia, pulpo, aunque el pescado culminante de la cocina veneciana está representado por el bacalao, que, aunque cocinado en distintas variantes, sin duda la receta más conocida es el bacalà alla vicentina, con tomate, cebolla y alcaparras. El bacalà mantecato alla veneziana va cocinado a baja temperatura, en aceite y leche, con ajo, perejil, sal y pimienta, machacándose después con un mortero hasta obtener una deliciosa crema que puede extenderse, por ejemplo, sobre unos sugerentes crostini de polenta. Muy popular en la cocina veneciana son le sarde in saor, que son sardinas fritas en una salsa de vinagre, cebolla, piñones, pasas y azúcar, que les confieren un intenso sabor agridulce. Buenísimas. Y como expertas en la cultura gastronómica italiana, ¿qué nos podéis decir respecto a las carnes? ¿También se consumen habitualmente? Bueno, entre las carnes destacan la de cerdo y la de vacuno, pero también son típicos el pichón, ingrediente principal entreviso de la sopa coada con caldo de verduras y pan duro remojado previamente con caldo de carne, o incluso la rana servida frita o con jugo de naranja. Muy tradicional es el fegato a la veneciana, hígado a la veneciana, que puede recordarnos a nuestro hígado encebollado, por ejemplo. Los callos preparados con carne y verduras es otro de los platos clásicos, e incluso el estofado de burro, que requiere una larga cocción con vinos tintos para conseguir que la carne sea más tierna. María y Angélica, ya hemos hablado, entonces hemos repasado los primeros platos, los segundos y los acompañamientos. Entonces ya solo nos queda el postre. Pues sí, es verdad. Los dulces vénetos, a diferencia de los de otras regiones, poseen un sabor tan sencillo como clásico, puesto que se siguen preparando con las recetas de siempre. El más famoso, no solo en Italia, sino en el resto del mundo, es sin duda el pan d'oro di Verona. Su origen deriva del pan de oro que se servía en los banquetes de los ricos venecianos y de la nadalín, un postre de la Edad Media que se consumía en Verona durante la Navidad. No obstante, su nacimiento oficial, tal y como hoy es conocido, data del 14 de octubre de 1894, cuando el pastelero Domenico Melegatti obtuvo la patente para su producción. El pintor impresionista Angelo Dall'Oca Bianca diseñó su particular forma troncocónica con relieves en forma de estrella de 8 puntas. La masa, de tipo brioche, tiene un color amarillento debido al predominio de la vainilla y del huevo entre los ingredientes. Sin relleno ni frutas confitadas, como sucede con el panettone milanés, originalmente la capa exterior se cubría de azúcar glass justo en el momento de ser consumido, aunque hoy en día es posible encontrarlo en diferentes versiones, como relleno de crema o cubierto con una capa de chocolate. Se nos hace la boca agua. Sí. Realmente, qué buenos son todos estos dulces. Bueno, otro de los postres estrella de la gastronomía véneta es el famoso tiramisú, cuyo origen es a menudo objeto de debate.
puesto que parece ser que procede de la época de posguerra en los años 50, cuando en los burdeles contaban con sus propios cocineros y se tomaba este postre como un tentempié dulce. De acuerdo a la receta original, se prepara con huevos, queso mascarpone, café y galletas savoiardi, que es un tipo de galletas muy específicas, pudiendo añadir algún licor como el amaretto para aromatizarlo y potenciar el sabor. Se prepara a base de capas alternas de galletas y crema, dejándolo reposar varias horas en el frigorífico antes de ser servido. Hoy día es normal encontrar variaciones en la preparación del tiramisú, con almendras, fresas, mango o incluso turrón y muchas más. Y seguimos saboreando los dulces con otro postre tradicional, que son los zirotti de Padova, unas galletas con un sabor muy especial, puesto que en su preparación se les añade sal. De Venecia son típicos los caramei, brochetas de frutas secas como nueces, higos, ciruelas o albaricoques, que simplemente se pasan por azúcar caramelizado. En época de carnaval se producen los clásicos fritole, unos buñuelos de masa suave a los que se agregan manzanas, uvas pasas o frutas confitadas. Y podéis imaginar el resultado de unir dos deliciosos postres de la cultura gastronómica véneta, el pandoro y el tiramisú, para deleitar el paladar con un bocado espectacular, acompañándolo de un buen prosecco procedente de los viñedos locales. Claro, porque tras este gustoso recorrido por la gastronomía véneta, no podemos olvidar ni dejar de mencionar los caldos que se producen en esta región que es tan rica en viñedos. El prosecco conellano Valdobbiadene, vino amable y dulce, reconocible por su elegancia, un ligero color pajizo y su aroma frutado y floral, es uno de los muchos caldos destacables de la mesa véneta. Caben destacar también la Marone Valpolicella, de color granate y aromas de fruta madura, cerezas y moras. El Bardolino Superiore, cuyas referencias históricas datan de la época del Románico. El Recioto di Gambellara, reconocido como uno de los mejores espumosos blancos de Vicenza e incluso de Italia, muy usado para acompañar postres y producido con la uva blanca autóctona. Garganega, al igual que el Suave Superiore de Verona, de un color casi verdoso y un toque amargo, ideal como acompañante de ostras o caracoles. Queda patente que el Véneto es una región de considerado prestigio desde el punto de vista enológico. Entre los licores, destacar el liquore Prugna, que es un licor de ciruela, el fragolino, que como su nombre y color indican, está hecho a base de fresas, el amaro al radicchio rosso, con ese singular sabor de la escarela roja de la que hemos hablado, y fundamental es la grappa, aguardiente de orujo obtenido de la destilación de las partes sólidas de la vendimia que no tienen aprovechamiento en la elaboración del vino. Un licor muy fuerte, porque su graduación varía entre los 40 y los 60 grados, cuyo origen se estima en la época medieval, puesto que se conoce la existencia de un documento fechado en 1443 en el que se menciona la grappa como pago de derechos de aduana. De fuerte sabor, normalmente se sirve fría y a veces se añade al café, al estilo de nuestro carajillo. Popularizado también en Sudamérica tras la llegada durante el siglo XIX de inmigrantes italianos, en algunas zonas se ha versionado la receta original, añadiendo otros ingredientes como miel o frutas. Actualmente, la grappa véneta ha logrado niveles de altísima calidad, siendo comercializada en todo el mundo. La variedad de terrenos que abarca el Véneto, desde las llanuras hasta las montañas, las lagunas o el mar, dotan a la región de una extensa carta gastronómica y enológica de enorme calidad. Y de todos es sabido que en las cocinas de los mejores chefs la evolución es frenética. Buena cuenta de ello pueden dar cocineros como Corrado Fasolato, Lorenzo Cogo, Enrico Bartolini o Paolo Casagrande, discípulo de Martín Berazategui, todos ellos con alguna estrella Michelin en su haber. Es evidente que en la región del Véneto el viajero puede perderse entre sus tesoros naturales, entre sus colinas, llanuras, canales, puede maravillarse con sus tradiciones, con los legados de la historia y del arte y acompañar la experiencia saboreando sus deliciosas recetas, muchas de ellas de tradición histórica, haciendo del viaje un recorrido de singular encanto. Si los oyentes quieren profundizar en este tema, pueden leer un interesante artículo de la profesora Elisabetta Brusato, Buen appetito d'oggi,
una lezione teorico-pratica sulla tradizione culinaria veneziana, en el libro Lengua y Cultura Gastronómica Italianas de la UNED, a cargo del profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de italiano de esta universidad. Pues con esta invitación a acercarnos a la lengua y a la cultura gastronómicas italianas y concretamente a la gastronomía veneta, una cocina de sabores lejanos, despedimos a las profesoras Angélica Giordano y María Gracia Moreno Celeguín, que son las dos profesoras del área de italiano del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, buenos días. Muchas gracias, buenos días.